En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos por la salud de Jessica Hernández, Norma Ayala, Tania Mora, Amparo Telles, María Eugenia Dalila Cuadros. Eterno descanso de Teresa. La salud de Silvia Corona. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüenzas y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdono todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador.
den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, 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 Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como lo es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán todos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quien se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y el que establece el matrimonio es un contrato. Yo te acepto a ti como mi esposo, con la presencia de un testigo, de dos testigos y del sacerdote, pero los contrayentes son los ministros de su matrimonio. Pero existen muchos matrimonios
que no son matrimonios, aunque se hayan casado por la iglesia, hayan tenido fiesta, no son matrimonios, porque no existió el sacramento. Porque para decir yo acepto necesitas que lo expreses de manera libre y voluntaria. Y entonces aparece este daño que va desgastando a la sociedad por falsas posturas acerca de la vida matrimonial y familiar. Entonces el fin del matrimonio es el bien de los esposos, 1, la procreación, 2, y 3, formar una familia donde se alabe a Dios. Los dos se van a casar para cumplir los fines y las condiciones es la indisolubilidad o la propiedad del matrimonio indisoluble y la unidad que se establece cuando se administra el sacramento. Pero si hay por defecto de forma, nulidad, si han violado un impedimento o por el vicio en el consentimiento. Por ejemplo, si te casas con alguien que no quiere tener hijos, pues ahí hay precisamente una causa de nulidad. O cuando te casas porque estás embarazada y te obligan, ahí no hay matrimonio, porque hay coacción. O cuando te raptan o cuando te obligan de alguna manera, como una señora que vivía muy amargada y frustrada, y me contó, llevaba muchos años casada, que había sido muy infeliz. ¿Y por qué se casó? Porque me dijo que si no me casaba con él se suicidaba. Ese no es matrimonio. Y de ahí vienen las deformaciones que vivimos, porque la familia es la célula de la sociedad, y si esa célula es como un cáncer, empieza a destruir todo lo que está alrededor. Así es que el primer fin es el bien de los esposos, pero si alguno comete violencia en contra de otro, la maltrata de alguna manera, verbal o físicamente o financieramente, pues esa persona no está apta para el matrimonio. Entonces ahí hay otra causal de nulidad, que no es capaz de llevar las cargas del matrimonio. Así es que cuando la gente crea sus propias visiones fuera del Evangelio, que es tu cruz y que no sé qué tanto, eso es mentira. Y luego las mamás, yo no quiero una hija fracasada, así que es tu marido, te regresas, eso es falta de caridad. Y eso es pecado mortal, porque Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste con tus hijos. ¿Cómo lo entregas al verdugo, al maltratador, no? Y luego son maltratados y golpeados tanto la mujer como los hijos, y esa es una escuela del odio. ¿Por qué no te separaste? Es que yo no quería dejar a mis hijos sin padre. Pues con ese padre es mejor que no tengan nada. ¿Qué les enseñan? El odio por el maltrato, los golpes y todo lo que viven dentro del matrimonio. Pues esas son causales de nulidad. O como cuando un cura iba al 12 de diciembre a fábricas, ¿quién no está casado? Y levantaba, pues los voy a casar. Y luego iban a pedir a la parroquia el documento de matrimonio. Pues mira, el cura te engañó porque él no es párroco de ese lugar. Ese es un impedimento porque tiene que tener la delegación del párroco o del obispo, como aquellos artistas que se casaron en Acapulco, ¿no? Simplemente porque era amigo del cura ese de la televisora, y entonces él hacía lo que se le pegaba la gana, pero no habían los trámites prematrimoniales y nada más iban a hacerle que se casaran, pero no tenían la autorización del párroco del lugar ni del obispo. Entonces, pues ese matrimonio es inválido. Por eso dicen, ¿y cómo a esta que era
esposa del presidente le dieron la nulidad, pues porque fue así, ¿no? Entonces, si falta la forma canónica, que es la delegación del párroco, pues no es. Si te casas en un jardín, en una hacienda y todo eso, también es una falta a la forma canónica. ¿Por qué? Pues porque debe de ser en la parroquia o donde diga el párroco con su autorización. Pero a la gente le gusta todo ese show, pues son inválidos esos matrimonios. Luego ni son sacerdotes. Pero aquí el punto es que la familia es donde deben aprender a alabar a Dios y a amarlo sobre todas las cosas. Y estamos ante dos personajes, un franciscano que su mamá le dice, porque era muy travieso, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de tu vida? La mamá de Maximiliano Kolbe, ¿no? Y se va a la iglesia y ora y se le aparece la Virgen y le ofrece 2 coronas, una blanca y una roja, la pureza y el martirio, y él escoge las 2. Y en cambio Hitler, que era católico, que hizo la comunión, en algunas biografías dice que fue seminarista, ¿cómo pudo llegar a esos grados de odio, de querer exterminar una raza y de matar a gente de una manera cruel? En las cámaras de gases, ¿cómo llegan a ese nivel de deshumanización, de ver al otro como un ser inferior, ¿no? Con esas ideas que tenían de la raza aria, de la raza superior? Como decía Nietzsche, que no existe el hombre de hoy es un puente para el superhombre, entonces no eres nadie, por eso pueden eliminarte. Eso es lo peligroso de que la gente crezca en familias que están llenas de violencia y de maltratos porque crean monstruos. Y todo por la bien intencionada que no quería dejar a sus hijos sin padre, crean delincuentes, crean asesinos, crean gente resentida que no les importa el bien común, sino su propio bien. Y entonces, ¿cómo llega el odio a apoderarse del poder y establecerlo como forma de gobierno? Fuerza, disciplina y orden era uno de los principios de los nazis, ¿no? Basado en el odio, fuerza contra el que se odia, disciplina para que extermines lo que se odia y orden. Por eso la solución final que hicieron los nazis fue exterminar a los que estaban en los campos de concentración por ser católicos, por ser testigos de Jehová, por ser homosexuales, por ser inferiores a la raza superior. Y luego todo lo que hicieron con los seres humanos, experimentos terribles que demuestran la monstruosidad de esa gente. Pues hay una que era esposa de uno que se encargaba del campo de concentración, que hacía las pantallas de sus lámparas con piel humana. Y los que vemos las imágenes del Holocausto, cómo estas personas fueron sometidas a una muerte cruel por hambre. Ahí está Víctor Frank en esa obra El hombre en busca de sentido. Él había estudiado psicología y entonces se da cuenta que los que sobreviven son los que tienen esperanza. Esperanza de encontrarse con sus seres queridos, esperanza de ser fiel a Dios, como Maximiliano Kolbe. Los demás se dejaban matar o se mataban. Entonces, la fe es lo que mantiene en los momentos difíciles y oscuros en donde se levanta el odio como una propuesta de gobierno para destruir a todos los que no piensan como ellos, para destruir a todos aquellos que osan criticarlos. Esa actitud de controlarlo todo tiene un afán de destruirlo todo, como lo hizo Hitler. Y entonces, ¿por qué surgen estas personas? Pues porque sus familias no tuvieron el cuidado de educarlos en el amor, la distancia del padre, la violencia del padre, la indiferencia de la madre, van formando
un resentido que va a buscar la manera de sobresalir porque se siente nada, se siente que no le importa a nadie, se va a la guerra, pierden, los humillan, y entonces el motor de todo su movimiento está en la venganza de los que los habían vencido y los sometieron a una reparación de daños que era impagable, y al maltrato de los vencedores hacia los vencidos. Entonces, puro odio, pura violencia, puras mentiras es precisamente el perfil en el que se desarrolla el orden, la disciplina y la fuerza. Entonces llegaban al campo de concentración y los que ya no consideraban que eran útiles, vamos a bañarlos, los metían a ese galerón que tenía como regaderas, y ahí empezaba a salir el veneno, el gas, y después los quemaban. Pero como eran gente que necesitaban recursos, el pelo de los que mataban era la borra de los abrigos de los nazis. Los huesos eran usados para hacer peines. La grasa era usada para jabones. A eso reducían al ser humano. 12 millones de muertos en Europa por esa guerra, ¿no? Por odio. Y entonces todo empieza en la familia. Y todo empieza con las mentiras. ¿Por qué tienes que soportar algo que Dios no quiere para ti? Porque Él dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y el amor es hacer el bien. Pero si te pegan, si te maltratan, si te matan de hambre, si te humillan, si te sobajan, no solamente a ti, sino también a tus hijos, por extensión de estas uniones que no son matrimonio, no se basan en el amor, sino en el poder. Porque esos hombres o mujeres se sientan tan poca cosa que se sientan alguien oprimiendo al otro, poniéndole el pie al otro. No hay amor, es poder. Por eso te pegan si planchaste y dejaste la línea del planchado fuera de su lugar, o si le das de comer frío o tibio o caliente. Cualquier cosa es pretexto para que poco en su estima se afiance en su poder para sentirse alguien. Eso es enfermizo. Y así han crecido muchos jóvenes por la mentira que distorsionó la enseñanza de la iglesia. Entonces, si el primer fin es el bien de los esposos, a la primera, pues tienes que decir: pues no va a cumplir el fin, porque es holgazán, es borracho, es mujeriego, y todavía quiere que yo lo mantenga. Pues, ¿que no te das cuenta? No. Porque para que haya un abusador tiene que haber una persona que se preste a eso, y las personas que se prestan a eso generalmente han sido ultrajadas. ¿Y qué piensa una persona ultrajada? Nadie me ama, soy basura, al menos este me quiere. Y así van engendrando hijos dentro de una necesidad afectiva de aceptación de un maldito que le va a hacer la vida infeliz, y también a los hijos. Entonces el primer fin es hacer el bien. Pues uno puede darse cuenta si realmente está bien que vivas con esa persona o no. En la iglesia existe esta recomendación de separación de cuerpos cuando uno de los cónyuges amenaza al otro de muerte. Cuando me dicen: fíjese que esto y esto, y te ha amenazado de muerte, sí, sepárate, avísale a tu párroco, y hasta que se quita la causa por la cual te separaste, debes de vivir en castidad. Pero como hay matrimonios que no son matrimonios, por la interferencia de esta mentalidad, sobre todo a la mujer, de someter a la tortura no solamente su cuerpo, su felicidad, sino a sus hijos, que se supone son el fruto del amor.
Entonces es una actitud enfermiza el que tú permanezcas con alguien que no te valora y no valora a los hijos y que no cumple su juramento de amarte y respetarte todos los días de tu vida. Entonces eres esclava, eres sirvienta, eres todo menos esposa, menos compañera, menos amiga. Eres alguien que se puede usar como una cosa. De tal manera que esa visión equivocada del matrimonio es tu cruz, es lo que ha hecho tanto daño a los jóvenes, a los adolescentes de ahora. ¿Por qué creen que hay tantos que viven odiando, drogándose o en perversidades sexuales? Porque todo eso fue creado en la familia. El odio. Y el odio como motor pues lleva precisamente a esa situación de tú no eres como yo, te mato. Tú no piensas como yo, te mato. Tú te opones a mí, te meto en la cárcel y te torturo, porque yo tengo el control. O sea, es lo mismo que un abusador con una abusada, es lo mismo a nivel del poder que se ejerce a partir de gente resentida, rencorosa y acomplejada. Así es que la culpa de esta situación que vivimos de violencia está en las madres y en los padres. Entonces, cuando me llevan a gente que es alcohólica o es drogadicta, por favor, ayúdelo. Bueno, primero pídale perdón. ¿Yo de qué le voy a pedir perdón? De que no lo defendías cuando lo golpeaban, de que no lo defendías cuando lo insultaban, de que te quedas callada por miedo al golpe o al castigo. Se supone que es fruto del amor, entonces ¿por qué no defiendes lo que amas? ¿Por qué permites que lo torturen? De niños, desde niños. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor ahí? Es la conveniencia. Pero esas personas son apocadas. Es que no sé hacer otra cosa. Es que no sé trabajar. Entonces quedan por conveniencia para que las mantengan supuestamente, pero ese mantener está en este círculo de yo te aplasto y yo soy más que tú. Y ya se da tanto en hombres como en mujeres. Entonces la situación que vivimos de violencia está precisamente en la causa de la destrucción de la familia. Y si uno no tiene la gracia de Dios, pues peor, justifica la maldad y justifica al malvado. Así es que por eso llegan gente así a gobernar. Lo único que los mueve es el rencor, el odio y el deseo de venganza. Y todo lo que pasó con esa guerra, pues fue precisamente el producto de una educación insuficiente acerca del amor y del evangelio. ¿Se imagina a Hitler haciendo la primera comunión? Pues la hizo. ¿Se imaginan a Maximiliano Kolbe tratando de matar al que no le cae bien o al que piensa distinto que él? Entonces, cuando hay una fuga en ese campo de concentración, escogen a varios para matarlos, y entonces un hombre le dice: yo tengo esposa, yo tengo hijos, por favor no me maten. Y entonces el padre dice: mátenme a mí, yo no tengo ni esposa ni hijos, soy sacerdote. Y aceptan la propuesta y lo matan, ¿no? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Siguiendo el mandato de Cristo de amar. ¿Por qué da la vida por un extraño? Porque es cristiano. En cambio, las que no son cristianas no van a hacer nada, no van a rescatar a quien está siendo oprimido y maltratado, los hijos. No van a hacer nada, porque no aman. El amor hace el bien.
Y la primera forma de hacer el bien es evitar el dolor, evitar causar daño a alguien. Y la familia está bajo ataque, está siendo destruida. El matrimonio es una caricatura con sus propuestas malvadas y la familia también. Ese ataque a la familia es lo que ha propiciado que el odio se haga institucional. Acabamos de celebrar 100 años de la persecución a la iglesia y miles de católicos fueron asesinados por creer en Cristo y en la Virgen de Guadalupe. Y vivimos bajo ese yugo. Entonces todos sabemos de cómo el Supremo Gobierno quiso controlar a la iglesia. Tú vas a predicar lo que nosotros te vamos a decir, porque los sermones tenían que ir a gobernación. Tú vas a irte a la iglesia que yo te mande. La parroquia la van a regir juntas vecinales y los inmuebles son del gobierno. Por ejemplo, para Morelia habían destinado, no sé si 5 o no pasaban de 10, los curas que tenían que atender todas las iglesias de Morelia, porque lo decía el Supremo Gobierno. Y la persecución fue cruel. Se ensañaron. ¿Por qué? Porque venían del odio, de la violencia. Y de esta raza de gentes que solamente los mueve el odio. Odian a Cristo, envidian a Cristo. Entonces todos los hechos que están ahí, ¿no? El atentado contra el ayate de Juan Diego en la Basílica de Guadalupe, ahí está el Cristo que recibió el bombazo, ¿no? La destrucción de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro del Cubilete, que fue bombardeada para destruirla. La dedicación de nuestra patria en 1914 a Cristo Rey. Y la persecución va precisamente hacia eso, hacia Cristo y su iglesia. Todos los obispos dicen, bueno, quieres los inmuebles, tómalos, pero la fe no, no te vamos a dar la fe. Y se da la suspensión del culto. El 31 de julio de 1926 es el último día de culto y la gente acude en masa a casarse, a bautizarse, a confesarse. ¿Y qué viene después de eso? Crímenes. La masacre del santuario de Guadalupe, donde estaban jóvenes defendiendo los templos, defendiendo su fe, los masacraron. Han escuchado que se habla mucho de la masacre del 2 de octubre, pero no se habla de la masacre en la iglesia del Santuario de Guadalupe en Jalisco. Y no se habla de todos los crímenes, el de padre Agustín Pro, que fue ejecutado sin juicio. Y todas las tropelías que hicieron y colgaban a los católicos en los postes de telégrafos. Como por ejemplo, ponerlos como ejemplo de que esta es la pena si te bautizas, si te casas, si te confiesas, si crees en Cristo y si crees en la Virgen de Guadalupe. Esa sangre de los mártires es la que riega nuestra patria. Pero hay católicos valientes, hay católicos interesados, convenencieros, que están inyectados por el odio y que apoyan a gente que odia porque ellos crecieron en el odio. Entonces, acomplejados como los acomplejados que quieren sentirse Dios, imponerse como si fueran Dios, eso hace la fortaleza de esta gente que busca matar, destruir, robar. Y de tal manera, estas acciones para destruir la Iglesia Católica en contra de tu fe, la conocen muy pocas personas. Pero si te vas a los altos de Jalisco verás la barbarie
que estos cometieron en contra de los sacerdotes, en contra de los laicos, en contra de la gente que amaba a Jesús y a la Virgen de Guadalupe. Entonces, nunca debemos de olvidar que cuando dijeron que se habían levantado los católicos, porque fue el primer asesinato que desencadenó, de manera espontánea se levantó la gente para defender su fe. Entonces empezó la guerra. Y entonces, ¿qué se puede hacer contra un ejército profesional, con soldados que están adiestrados para eso, para matar? Contra campesinos, contra obreros, contra gente de buena fe, buena, que de repente se vio perseguida por estos crueles asesinos. ¿Y cómo mataron a Anacleto González, que es patrono de los laicos? Lo golpearon hasta no más poder, le desollaron las manos, le desollaron las plantas de los pies, y fue una tortura de toda la noche, y después acaban matándolo con un colatazo aquí en la nuca, ¿no? ¿Cómo se puede crear monstruos que en bola, como manadas de lobos, empiecen a desgarrar la carne de un hermano o de un ciudadano como tú? Que tú no tú no permitirías que le hicieran eso a un ser querido tuyo o a ti mismo. Tú no lo quisieras y lo evitarías, pero sin embargo, como tienes el poder y tienes colgado de los dedos los pulgares a alguien que simplemente está defendiendo nuestra fe, y lo torturan y lo matan de esa manera cruel, es porque esta gente son precisamente fruto del odio. Y el odio va a engendrar más odio. Y tu fe fue atacada y fue defendida por católicos que creían en Cristo Rey. Cristo Rey es precisamente la advocación que se utiliza porque Europa era consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y aquí, por lo de Cristo Rey, es esta idea de que el que reina es Jesús, no estos hombres que se van a morir como todos, no como estos hombres que se ensañan con nosotros. Y estos son tan hábiles, son tan astutos, que hacen las cosas de manera sutil para destruir a la iglesia. Formaron la Iglesia Apostólica Mexicana de un patriarca, un cura, Joaquín Pérez, y otros curas que se unieron, creada por el mismo Supremo Gobierno para separar a la iglesia, para dividir a la iglesia, y le dieron el Templo de la Soledad. Pero como no funcionó eso, crearon la Iglesia de la Luz del Mundo. Le dieron terrenos, lo exentaron de impuestos y lo apoyaron con dinero. Ahí está, ¿no? Esa fue creada por políticos. Cuando en Bellas Artes festejaron al apóstol, ¿no? 50 años que cumplía el apóstol, ¿no estaban todos estos políticos ahí en las graderías? Y no está prohibido porque no debe de meterse el Estado en la iglesia y la iglesia en las cosas del Estado. ¿Cómo prestan un monumento artístico para celebrar religiosamente a un hombre malvado y perverso que surgió de ellos mismos? Son lo mismo ellos. Entonces aquí no había ninguna orden de aprehensión, pero cuando llegaron allá a Estados Unidos, está en la cárcel por tráfico sexual de menores, por abuso de menores. Su abuelo, el que la fundó, el papá que la fundó y el hijo que lo sucedió, fueron pedófilos con denuncias, pero como estaban al amparo del poder. Por eso, queridos hermanos, pues a veces tenemos que darnos cuenta que el odio quiere destruir lo que ama Dios, la vida, el matrimonio, la familia, la propiedad privada, tu fama. Y si no nos damos cuenta, sucede
Hubo hace tiempo una serie que se llamaba Holocausto y hablaba de estas matanzas crueles, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo llegamos a esto? Porque los hombres buenos se cruzaron de brazos y simplemente contemplaron el avance del mal. Los buenos claudicaron y por eso creció. Así es que nosotros tenemos que regresar al sentido original de lo que habla Jesús. El matrimonio es hombre y mujer para que procreen, formen familias donde se alabe a Dios, y lo que une a Dios, que no nos separe el hombre, a menos que sea por causa de unión ilegítima. Así es que todo lo que estamos viviendo es precisamente por el desprecio y el odio a Dios, el odio a todo lo que ama a Dios y el odio a todo lo que debemos amar nosotros. Por eso hay que pensar dos veces cuando toman esa decisión de permitir la tiranía sobre unos niños y el maltrato de esos niños y la violencia que se ejerce sobre esos niños, que se supone son frutos del amor del matrimonio. Así que eso es precisamente multiplicar más gente que no le encuentra sentido a la vida, sino de matar o de matarse, de destruir o de autodestruirse. ¿Qué esperanza tienen cuando no les hablaron de Jesús, cuando no les enseñaron a amar a Jesús, cuando no nos enseñaron a ir a la iglesia para conocer la verdad y hacerlos libres? Como dice Jesús, la verdad te hará libre. Y porque no eligen a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Lo demás es desorden, perversión y crímenes. Pidamos a Jesús entonces que las personas que viven en esas situaciones, pues que hagan el bien y que no sean convenencieros. Porque en el futuro tú mismo vas a pagar tu desinterés o el abandono que haces. Hay colonias donde las casas son grandes y solo viven los papás y nadie los visita, ni los hijos. Y, ay, pobrecitos viejitos, pues tú no sabes cómo lo trataron, ¿no? Como una enfermera me contó que llevaron un viejito y lo dejaron ahí y nadie iba a preguntar, ya lleva 15 días, 3 semanas, nadie iba a preguntar. Y entonces llega una muchacha, quiero preguntar por este paciente. Ah, qué bueno que vino, no ha venido nadie a preguntar por él. No, yo solamente vengo a ver si ya se murió, porque ese es mi padre y me estuvo violando toda mi niñez. Entonces, ¿cómo esperas que la gente que ha sido dañada de esa manera se acerque al que la dañó? Si el instinto es correr de las serpientes, de los alacranes, de lo que es ponzoñoso, pues entonces ahí está el juicio mal empleado. Pobrecito. Pero así juzga a la gente por apariencias. Pero Dios conoce tu corazón. Dios te creó y conoce hasta la médula de tus huesos. Y a Dios es al único que debemos de responderle al amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús con nuestro amor a Él. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, y nosotros somos sus amigos, y Él murió en la cruz por amor a nosotros. Y nos rescató de la tiranía del odio, del rencor, del deseo de venganza. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso rezamos el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Por eso cuando llegan las señoras ahí llorando que porque son drogadictos o borrachos, pues es el daño que tú le hiciste, por omisión o por comisión. Tú fuiste la que sembraste eso, arráncalo pidiéndolo perdón. Vamos a Dios nuestro Padre que nos ama y le pedimos con fe, te rogamos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos. Por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía. Por los sacerdotes perseguidos. Por los sacerdotes calumniados. Por los sacerdotes abandonados. Por los sacerdotes vituperiados y ultrajados.
por todos nosotros, para que amemos a Jesús, a su ejemplo, y amemos al prójimo como Él nos ha enseñado. Por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide. Por los niños, adolescentes y jóvenes que han vivido la destrucción de su dignidad como hijo de Dios por la violencia, para que se acerquen a Jesús, que lo sana todo, lo renueva todo, lo restaura todo y libera de cualquier opresión. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. ¿Se pueden? Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, aprendamos a ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Maximiliano María Kolbe, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo nuestro Señor. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
por la caridad. Recuerda a tus hijos enfermos, Silvia, Tania, Jessica, Norma, Lourdes, María Eugenia, que te piden curación para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tere y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Te amó y se entregó por ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús, aquí presente y de forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena
porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Kolbe recibió de este sagrado banquete. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo nos fortalezca, podemos ir en paz. Hacemos